Acá tengo la mandíbula, se hace una incisión en el cuello, se disecan la piel por los planos profundos, acá tenemos el esternocleidomastoide, la glándula submaxilar, y en esta zona de acá tenemos la lesión, posteriormente. Ven que se saca con un margen y se saca en bloque este fragmento de mandíbula. Después se le coloca una placa para poder solucionar esa solución de continuidad que se genera cuando nosotros hacemos la resección, y vamos a ver posteriormente algún tipo de tratamiento. En este espacio, en este gap, posteriormente se le puede poner un injerto microvascularizado de peroné, se le puede poner un injerto libre de cresta ilíaca. Hay distintas prótesis ahora que Diego sabe muy bien, customizadas, que son de titanio, donde no se requieren injertos, pero que bueno, dan una buena estabilidad, se pueden hacer, se hacen guías de corte y se pueden usar para estos tratamientos. Pero si ustedes tienen que esa patología llegó a dejarme una porción de cóndilo que es demasiado pequeña, porque acá no le pueden poner una placa, no le pueden poner 3 tornillos de una placa de reconstrucción, o lo que me queda de cóndilo, cuando ustedes los los desperiostizan, me va a dejar una irrigación pobre de ese cóndilo, donde se me puede necrosar justamente por la vascularización que le genera al desperiostizarlo, directamente se reseca y se hace el recambio de la articulación, en donde se le hace una resección al cóndilo del temporal, se le coloca un dispositivo similar a una cavidad glenoidea, y a la placa de reconstrucción que voy a usar justamente para poder salvar esa pérdida de sustancia por la resección, la hemimandibulectomía, termina con una cabeza de cóndilo que va a la articulación para poder devolverle a ese paciente una buena función y calidad de vida posterior al tratamiento de su patología. ¿Ven? Con injertos, si se pudiera, y la colocación de implantes posteriormente para poder devolverle una dentadura normal y una función normal a esa resección. En el caso de los ameloblastomas, puntualmente podemos diferenciar el desmoplásico, que es un ameloblastoma que vamos a encontrar en zona sinficiaria, en el sector anterior, osteolítica mixta. Fíjense cómo tenemos una conservación de la cortical interna, pero ahí está soplada la cortical externa con aumento de volumen, con este patrón mixto. Y Crisia nos va a... Sí. Histológicamente, el ameloblastoma desmoplásico se considera una variable desde el punto de vista precisamente histológico del ameloblastoma folicular. Y lo que van a ver es esos pequeños nidos de células epiteliales tumorales, ameloblastos tumorales, y principalmente lo que predomina acá es la marcada colagenización del estroma. Ven, todas las bandas eosinófilas alrededor de las células, de los nidos de células epiteliales, es lo que se considera o hace al diagnóstico del ameloblastoma desmoplásico, que además tiene la particularidad de que aparece en el sector anterior del maxilar inferior principalmente, como diferencia del convencional. Nada más. Que de todas maneras se trata de la misma manera. Se trata con una resección en bloque con margen de seguridad de 1 centímetro. La mucosa habitualmente es sana, firme, no duele en lesiones pequeñas. Pero vamos a tener todo ese patrón que describimos previamente. Fíjense que esto es una tomografía con ventana de tejidos duros, cortes axiales. Vamos a poder ver bien desde la basal cómo tenemos esta lesión hasta la apófisis alveolar. El tratamiento sigue siendo el mismo, una resección. Vamos a tener 2 tipos de resecciones que pueden leer. La resección en bloque, se llama en bloque cuando nosotros tomamos una porción, en este caso de mandíbula, que abarca desde la basal hasta la apófisis alveolar junto con los dientes, en donde nosotros hacemos una osteotomía en el hueso anterior y posterior y sacamos esa lesión con ese margen que habíamos hablado antes. Ahora, si esta lesión fuera más pequeña y la tuviéramos mucho más superior, más cerca de lo que es la apófisis alveolar, y ese centímetro de margen nos permitiera no resecar la basal,
en este caso, si esto estuviera acá arriba, y nosotros pudiéramos hacer este corte por acá, bajamos, dejamos la basal y hacemos este corte anterior, en ese caso es una resección marginal. Se la llama marginal cuando dejamos la basal y no rompemos esa continuidad de la basal y del pilar basal, la línea de compresión. En este caso se hizo la resección en bloque y se lo reconstruyó con un injerto libre de cresta ilíaca. Acá se le abre el hueso ilíaco en la zona de la cadera. La cresta se toma desde la espina anterosuperior hasta la espina posterosuperior, donde se expone, se la desperiostiza y se toma un bloque, y con ese bloque se hace la reconstrucción. Lo único que podría decir acá es que no está indicado, se trata de no hacer, cuando ustedes hacen reconstrucciones, usar dos materiales diferentes. Acá hay un alambre y acá hay una placa de titanio. El alambre generalmente es de acero y la placa es de titanio. Esto puede generar corrientes galvánicas que después van a generar una reabsorción mucho más temprana del bloque que se usa. Habitualmente se trata de no mezclar dos metales diferentes en una reconstrucción. La placa de reconstrucción con 3 orificios como mínimo hacia cada lado, y fíjense la posterior rehabilitación de este paciente, que es lo que en definitiva nos va a dar la tranquilidad de un buen tratamiento, porque ese paciente va a volver a tener una función y una calidad de vida digna, muy similar a la que tenía previa al diagnóstico de su patología. En un primer momento, cuando nosotros colocamos estas placas de reconstrucción, lo que va a soportar las cargas mandibulares y las cargas de la masticación va a ser esta placa, por eso se llama de carga generalmente de carga soportada, hay más gruesas, pero a medida que nosotros consolidemos este injerto, esa fuerza, esa carga la va a compartir también el injerto que se va a ir consolidando. Si tuviéramos un injerto de mayor tamaño, incluso se podría plantear la eliminación de esta placa en un futuro, porque ya tenemos esa continuidad mandibular y ese refuerzo mandibular que tuvimos a partir del injerto. Dentro de los ameloblastomas vamos a tener el uniquístico, que es una variedad unilocular, a diferencia de lo que habíamos visto previamente. Fíjense que tenemos una sola cavidad, con una pequeña rizólisis ahí, pero incluso parecen los márgenes corticalizados. Los márgenes corticalizados. La edad de presentación es entre los 16 y los 35 años, primera, segunda y entre tercera y cuarta década de vida. No tiene predicción por el género. Pero si ustedes ven esta lesión, tampoco pueden decirme que esto es un ameloblastoma uniquístico, que es una patología poco frecuente. Lo más habitual es que podemos decir que es qué patología en relación a esta pieza. A los alumnos, si ustedes ven esta radiografía con esta imagen, ¿qué podemos pensar que es? ¿Alguien? ¿Un quiste dentígeno? Un quiste dentígeno, muy bien. Entonces, vamos de vuelta. Para nosotros poder diagnosticar y tratar esto, tenemos que tener la clínica, la semiología, el estudio por imágenes y además hacer una biopsia que me certifique el diagnóstico presuntivo que yo tenía originalmente. ¿Por qué es importante saberlo? Porque dentro de los, en este caso, ameloblastomas uniquísticos, fíjense que es muy habitual que estén en relación a una pieza dentaria retenida, pero ya tenemos, en este caso, estas imágenes de rizólisis, de reabsorción de las piezas vecinas que, como mínimo, hablan de que esta lesión es agresiva localmente, que no es un quiste normal, en donde es poco frecuente ver este tipo de rizólisis. Dentro de los ameloblastomas uniquísticos vamos a tener básicamente 3 variedades, donde las células que conforman la lesión del ameloblastoma lo vamos a tener en el lumen, una empalizada que forman la lesión, con eventualmente cordones que crecen hacia el interior, hacia el lumen de la lesión, y la tercera variedad que van a ser cordones epiteliales que van a crecer hacia la periferia, hacia el hueso que circunscribe.
Es muy importante, primero, diferenciar si era un quiste dentígeno o si es un ameloblastoma uniquístico, porque estas dos variedades se tratan de una manera y la final, la variedad mural, se trata de una muy diferente. Crisia, ¿querés describirlo histológicamente? Sí, el patrón o la variante luminal, como lo ven, tiene la particularidad de que toda la cavidad está revestida por un epitelio tumoral de tipo ameloblastomatoso. ¿Sí? Recordemos que las lesiones quísticas en los maxilares, cuando son de origen odontogénico, tienen un revestimiento epitelial. Pero en el caso del ameloblastoma uniquístico, ese revestimiento epitelial tiene un comportamiento tumoral. La segunda variante, que es la intraluminal, ese revestimiento epitelial crece realizando proyecciones hacia el interior de la luz de la cavidad. ¿Sí? Y la última variante, que es la mural, ese epitelio va a emitir proyecciones que pueden encontrarse continuas con el revestimiento de la pared o aisladas, que son los dos esquemas que están viendo ahí. Como les decía Pablo, la importancia de reconocer el tipo de variante es porque el tratamiento varía también, y él se lo va a explicar ahora. Básicamente, las dos variantes iniciales, la luminal y la intraluminar, vamos a tener un tratamiento conservador. Vamos a enuclear la lesión y sí vamos a tratar, a diferencia de lo que les había dicho, en el odontoma sí se va a tratar la cavidad remanente. De distintas maneras, se puede usar líquido de Carnot, se puede usar fulguración, se puede hacer un fresado de la cavidad. Básicamente para tener lo que sería un pequeño margen y además para poder tratar ustedes piensen que cuando hacen una enucleación, cuando empiezan a levantar, a decolar esta membrana, muchas veces se rompe, quedan pequeños trozos que uno no es tan fácil verlos a simple vista, sobre todo si está, a pesar de que ustedes van a sacar estas piezas dentarias, están en pequeños espacios que se pueden formar dentro de la lesión, a veces no es tan fácil poder ver la cavidad en su totalidad. Bueno, usar el líquido Carnoy es muy bueno porque además tiñe esos pequeños fragmentos epiteliales que pueden quedar y es mucho más fácil hacer un fresado de la cavidad posteriormente. En la variedad mural, que fue la que les hablamos a lo último, esa variedad que hace proyecciones hacia el hueso periférico, que tiene islotes también dentro del hueso periférico, la importancia es porque se trata en forma resectiva, como tratábamos un ameloblastoma sólido, los que habíamos visto en un principio, con 1 centímetro de margen de seguridad. Por eso es importante que conozcan las diferencias, porque los dos primeros el tratamiento es conservador. Simplemente voy a enuclear eso y no voy a hacer una resección de una porción del maxilar. Además piensen que estamos hablando de la mandíbula, pero si nosotros hablábamos del maxilar superior, en el que también se dan este tipo de ameloblastomas, con menos frecuencia pero existen, además tengo el problema de la relación con las estructuras vecinas, con fosa nasal, con el seno maxilar. Si esta lesión toma un tamaño importante, vamos a tener una relación importante con el piso de la órbita y las estructuras de la órbita. Entonces ahí se complejiza mucho el tratamiento, sobre todo si tenemos que hacer una resección, una maxilectomía sin conservación del piso de la órbita, es una patología de difícil tratamiento. Uno es conservador, y esto se los vamos a preguntar, así que ténganlo en cuenta y estudienlo, y el otro es resectivo. Otro de los tumores que vamos a ver hoy es el mixoma, de origen odontogénico, que también es un tumor benigno, que es la otra posibilidad. En las primeras imágenes que habíamos visto, que les dije que teníamos 3 opciones o 3 diagnósticos presuntivos, que uno era el ameloblastoma, uno era el mixoma y el otro podía ser el queratoquiste. Bueno, el otro en frecuencia que podría ser es justamente el mixoma. En este caso un tumor de origen mesenquimpático, se caracteriza por células estrelladas que forman una importante matriz alrededor de esas células, esa matriz mixoide. Habitualmente, yo la verdad que no lo vi, no me ha salido nunca, pero a veces que he biopsiado un mixoma, en los libros tal vez encuentren o lean que esa pequeña porción que ustedes, ese fragmento que van tomando, tiene un comportamiento filante porque ese material mixoide forma pequeños hilos cuando lo van sacando. La verdad que yo no me di cuenta nunca de eso, pero lo pueden llegar a leer.
se da entre la segunda y la cuarta década de vida, tiene predilección Bueno, ¿estamos todos? Mazo. ¿Cuántos había antes? No me fijé. ¿Hasta dónde llegamos? Hasta esta parte, ¿no? Sí. ¿Se escuchó? Chicos, ¿hasta ahora tienen alguna duda? No, perfecto. Calabró, vos que... Una consulta. Cuando habló del ameloblastoma, cuando había que, digamos, eliminarlo y después la colocación de implantes, ¿cuál es el tiempo prudente para la colocación luego de una resección de un ameloblastoma, más o menos? Lo que primero tenés que ver es qué tipo de... Es medio complejo la pregunta que me hiciste, pero mira, si vos tenés una resección importante de un ameloblastoma que lo vas a tratar con un colgajo microquirúrgico de peroné, en donde vos tenés un colgajo vascularizado, donde el pedículo peroneo, las venas y la arteria se anastomosan con el tronco tirolingofacial y la vena facial, le puedes poner los implantes en el momento, ya hay guías de corte, se hace la planificación virtual previo a la cirugía y le puedes poner los implantes o puede ir ese colgajo con los implantes colocados. En el caso de una cresta ilíaca, yo como mínimo dejaría pasar 9 meses. Sobre todo porque la cresta, como la tibia, si tomás hueso de tibia, dependiendo también un poco del tamaño de la lesión que vos estés pensando, tiene una reabsorción bastante marcada y además te querés asegurar de que ese colgajo no haya fracasado, de que vos coloques un hueso que es libre, en el caso de la cresta vos lo cortás, lo sacás de la cadera y lo llevas a otra porción, a otro lugar del cuerpo, sin ninguna vascularización. Bueno, tenés que asegurarte que ese injerto esté vital. ¿Se entiende? Sí. En el caso de un colgajo microvascular, se puede hacer en el día, después, porque el colgajo te va a fracasar inmediatamente. Si fracasa por una cuestión de o falta de irrigación por la parte arterial o falta de drenaje venoso, una trombosis que se te pueda generar en el drenaje venoso de ese colgajo, donde se te trombosa y se te necrosa. Perfecto, pero se puede, gracias. en un peroné se pueden poner los implantes en el momento. Perfecto, gracias. De nada. También tenés que ver si es una patología maligna o benigna. En este caso estamos hablando de una ameloblastoma que es una patología benigna y donde vos sabés que este paciente no lo vas a irradiar posteriormente. Si fuera un tumor epidermoide es otro tratamiento. Y en los tumores benignos también, bueno, justo está Diego Calabró, que tiene más experiencia que yo, hay prótesis o hay placas de titanio customizadas que se coloca la placa donde se va a integrar al cabo distal y el cabo proximal de la resección y que directamente se le van a poner pilares a esa placa y se va a tratar como si tuvieras, digamos, esos pilares, se toma impresión y después se hacen los implantes, las coronas posteriormente sin necesidad de colocación de implantes. Hay un montón de reconstrucciones posibles. Alternativas, exactamente. Alternativas, sí. ¿Me querías decir algo antes, Pablo, que me nombraste? No, sí, estabas prestando atención porque te vi medio... Por supuesto. Ah. No, de hecho te quería
hacer un comentario con lo otro que yo como alumno, la primera duda que me surgiría, si me explicás que un ameloblastoma uniquístico es muy importante diferenciar cuando es mural de un luminal o intraluminal, me gustaría saber cómo lo diferencio, justamente. Y si hay forma de diferenciarlos, o cómo podría ser lo más específico posible lo que yo haga para saber si hay una forma de estar más seguro si es mural o es luminal a la hora de diagnosticar para ser más preciso a la hora del tratamiento también. No sé si se ¿Vos tratarías esta patología sin tomarle, digamos, sectores de biopsia? No, creo que lo que apunta Diego es que, por ejemplo, la imagen de la derecha... Vos decís en la imagen... No, ya sé lo que va Diego. Está bien, Diego. Por ejemplo, me lo respondo si quieren, ¿eh? ¿Cómo? Yo mismo me lo respondo, si no. Respondelo. No, yo te diría, la imagen, por ejemplo, si tenemos el caso de la imagen de la derecha, que si bien se va a realizar una biopsia, tiene que ser más de una toma, identificando cada sitio de la lesión, cada sitio de donde se tomó esa muestra biópsica, ¿sí? Por eso, tomando sectores de biopsia. Posiblemente, si tomamos de un sector, solamente vamos a tener un diagnóstico de un ameloblastoma luminal, pero una vez que se haga la enucleación de la lesión, nos encontramos con que teníamos, no sé, proyecciones intraluminales o hay invasión mural, ¿sí? Y en ese caso había que retratar al paciente. Por eso, con este tipo de lesión, que tiene este tamaño, que tiene un comportamiento, digamos, medianamente agresivo, porque causa retorsión de las piezas dentarias vecinas y desplazamiento, e inclusión de otras, tiene que realizarse más de una toma biópsica, es decir, en el mismo procedimiento, más de una muestra, identificando qué polo de la lesión se está tomando. Así podríamos hacer un muestreo directamente desde la biopsia. ¿Sí? A pesar de esto, cuando uno trata a un paciente que ya sabe que puede ser un ameloblastoma, en este caso, o tiene el diagnóstico de un ameloblastoma luminal o intraluminar, uno no le puede decir al paciente que no tenga una mural justamente por esto, porque si después con la pieza entera se estudia, el anatomopatólogo estudia, porque tranquilamente yo le puedo hacer sectorizadas y ampliar el diagnóstico, pero si en la pieza final me aparece un mural, bueno, el paciente se le avisa que puede requerir otra cirugía. Eso se habla con el paciente y se informa, porque además la primera cirugía, recuerden que fue conservadora, entonces, que es un tratamiento un poco polémico para un ameloblastoma, si quieren, porque bueno, en este caso tenemos dos muy puntuales, pero se le dice que puede tener una cirugía posterior si en el caso de que el diagnóstico final, que es el que realmente vale de alguna manera, con toda la pieza estudiada en todos los sectores, bueno, me cambia el diagnóstico y después eventualmente tengo que hacer algún tipo de resección que se hace extraoral. Porque eso también es verdad. A pesar de que vos tomes sectores, hagas una biopsia seriada, te puede llegar a aparecer y cambiar el diagnóstico. De todas maneras, yo por lo menos se lo aviso a los pacientes, que el diagnóstico final se hace con la pieza completa. Sí. Y que por supuesto se hace el control radiográfico posterior, aun cuando el diagnóstico sea de un ameloblastoma luminal. Sí, el control se hace varios años. ¿Esa era la pregunta, Diego? Absolutamente de acuerdo, exacto. Gracias, Diego. A ustedes. Yo pensé que no leías nunca, fíjate. ¿Viste? Bueno, y acá tenemos en este caso un aumento de volumen vestibular. Fíjense que no hay una erosión de la mucosa. Sí se nota el marcado crecimiento vestibular que tenemos en esta zona, con esta simetría. Generalmente el mixoma tiene una expansión continua, lenta. Si usted es un paciente les dice que tiene un aumento de volumen que aumenta, disminuye de tamaño, bueno, podemos pensar algo más inflamatorio, pero si el crecimiento es constante y siempre en aumento, ustedes piensen en una lesión de crecimiento continuo, una lesión de grado. Y en el caso del mixoma, que también vamos a tener una lesión osteolítica, radiolúcida, también con esa conformación de palar de abejas, pompas de jabón, con márgenes que
en un primer momento se corticalizan, están corticalizados, pero a medida que la lesión va creciendo, obviamente esa corticalización se va perdiendo. Donde tenemos risólisis en las piezas vecinas. Bueno, esos ya son datos de que nos habla de una lesión agresiva. Fíjense cómo se va perdiendo esa cortical interna en este caso, y ya esa corticalización se pierde con el crecimiento de la lesión, que desplaza además las piezas dentarias. Este molar no estaba acá, probablemente estaba retenido, pero fue desplazándose también a medida que va creciendo la lesión. Y que tenemos estas imágenes histológicas que Crisia las va a describir. El mixoma histológicamente no es una lesión demasiado vistosa comparada con el resto de los tumores odontogénicos. Lo que Pablo les marca, no, la imagen del centro la puedes marcar. Es lo que se ve en un mixoma. Son trabéculas óseas completamente maduras, con remodelación, y que se van adelgazando por esa aposición o esa compresión que va haciendo la matriz del tumor o el parénquima del tumor, que se caracteriza por una matriz amorfa, mixoide, que es Paz positiva o Alzheimer positiva, y con células estrelladas y fusiformes, que en teoría remedan al tejido de la papila dental. Ese estroma muchas veces puede tener mayor contenido de colágeno, en este caso hablamos de un fibromixoma, y en muy poca frecuencia aparecen restos epiteliales que se ven en la imagen de la derecha en la parte superior, que remedan los remanentes de los restos epiteliales de la odontogénesis. Estas trabéculas, precisamente así adelgazadas o disminuidas de espesor, son las que nos dan esa imagen mixta, y que se habla de panal de abeja, que especialmente son esos pequeños finos tabiques que van quedando en la lesión, en la gran lesión osteolítica, y que hacen plantear el diagnóstico de un mixoma. Pero que sigue siendo un tratamiento resectivo. En este caso, en bloque. Se le hace una resección con un margen anterior, un margen posterior, y en este caso la colocación de una placa de reconstrucción. Recuerden las dos resecciones que hay. En bloque, en este caso, porque no hay conservación de la basal, pero si fuera más pequeño y estuviera más superior, puede ser marginal, cuando se conserva esa basal. Y en este caso se hace la reconstrucción con un injerto libre de cresta ilíaca. El tumor odontogénico epitelial calcificante, el famoso tumor de Pingborg, tumor de baja frecuencia. No sé si ustedes tuvieron alguno en el hospital, Diego, alguna vez, o viste alguno. Sí, en el hospital actual no, pero en las rotaciones he visto alguno que otro, sí. Bueno, yo no tuve esa suerte, la verdad que no he operado ninguno y tampoco he visto ninguno. Y la gente que ha operado o visto alguno, la realidad es que son muy infrecuentes. Es muy poco frecuente, uno solo. Por eso, habrán visto uno y no más de eso. En la literatura son escasos, sea entre la tercera y la cuarta década de vida, en el maxilar inferior, sobre todo en el cuerpo. No tiene predilección por el género. Es una expansión también lenta, como los otros tumores, sin dolor al principio, con aumento de volumen obviamente local en la zona de crecimiento. Fíjense cómo se va generando ese aumento de volumen y se va perdiendo el fondo de surco. Y en el estudio por imagen nos encontramos con una lesión osteolítica, que en un momento, si ustedes la ven, pueden pensar en un quiste, pero si se fijan en los cortes sagitales de esta tomografía, van a encontrar todas estas calcificaciones internas, y esa estructura mixta que tenemos dentro de la lesión, donde ya no nos hace pensar en una patología de tipo quístico. Es mixta. Con la evolución también nos va a cambiar el tratamiento, se asocia a la mitad con alguna pieza dentaria retenida. Genera risólisis de las piezas también, es agresivo localmente. Fíjense acá hay otro. Las moviliza y las reabsorbe, pero ese patrón mixto que tenemos adentro. Y Crisia, obviamente. Histológicamente, el tumor de Pingborg, lo que se observa son las células epiteliales, que constituyen islas, cordones o trabéculas,
y que tienen una morfología poliédrica, son células con un núcleo redondito, a diferencia del ameloblasto, que es una célula más cilíndrica, alta. Y estas células lo que van a sintetizar hacia la matriz extracelular es una proteína que por su aspecto se describe como una proteína amiloide, pero que es de origen odontogénico y es lo que está marcado con la estrellita verde y que Pablo les está señalando. Esa proteína amiloide con el tiempo tiende a calcificar en formas concéntricas, que es lo que está marcado con la estrellita roja, y se denomina particularmente como anillos de Liesegang. ¿Sí? Eso es lo que radiográficamente se ve como estructuras radiodensas de aspecto granular y que hacen un poco al diagnóstico radiográfico del tumor de Pindor y del tumor que vamos a ver a continuación, que es el tumor odontogénico adenomatoide, que sería otro de los diagnósticos diferenciales del tumor de Pindor. En este caso, el tratamiento va a depender del tamaño de la lesión. En este caso hay una enucleación. Está bastante discutido si este es el tratamiento ideal. Cuando son tumores, lesiones de mayor tamaño, se prefiere hacer la resección y la reconstrucción, como vimos en las lesiones anteriores. Fíjense que cuando ustedes hacen la enucleación, hacen el abordaje, hacen la ostectomía vestibular para poder acceder a esa lesión. Acá hay un curetaje, un decolamiento de esa lesión. Tenemos ese hueso remanente, pero cuando la lesión no tiene nada que ver con una patología quística. Fíjense las características de esto, que no tiene nada que ver con una pequeña membrana que forma una cavidad con un contenido líquido. Sí, perdón, Pablito, justamente decíamos que es tan raro esta lesión. Es tan raro que el caso justamente, que yo te digo que conozco y operé, es este mismo que estás presentando. Es un caso que hicimos en el Hospital Belgrano hace unos años ya. Sí, ese caso está en la cátedra. Claro. ¿Por qué le hicieron la enucleación y no hicieron un tratamiento? ¿Hicieron algún tratamiento sobre la cavidad remanente? Se hizo tratamiento sobre la cavidad remanente y en un segundo tiempo eso se hizo toda una reconstrucción con una placa y una malla que posteriormente se puso un injerto. La verdad que le dejamos evolucionar, hasta las piezas tenían vitalidad y anduvieron muy bien. Pero sí, se planteó las opciones y se optó por ser conservador por la edad de la paciente y la zona a tratar. Sí, es un problema también porque no hay una estadística grande de tratamientos. Entonces, son muy pocos los casos. Por eso, el tamaño de la lesión también... Y llegar a un consenso en tratamiento va a ser difícil. No está bien, por eso. Lo que sí se está de acuerdo es que en lesiones de cierto tamaño se prefiere la resección y en lesiones más pequeñas, como es esta, se prefiere hacer un tratamiento conservador. ¿Cuánto tiempo esperaron a hacer la reconstrucción con injerto? De 6 a 8 meses. Está bien. ¿Qué usaron? ¿Tibia? ¿Cresta? Cresta y particulado, creo que seno injerto era el particulado. ¿Con una malla? Claro, con una malla de titanio. Sí. ¿En primer tiempo, Diego? En segundo. En el segundo. En un segundo tiempo, sí. Segundo. Polémico también, se te expone la malla y bravo el tema. Y de hecho hubo una pequeña exposición, pero la pudimos controlar. Ese es un problema sobre todo cuando pones particulado, un seno particulado mezclado. Absolutamente. Igual esto supera completamente lo que tienen que saber los chicos. No hace falta que nos vayamos por las ramas. Que no estamos yendo mucho de... No, bueno, o sea que... Vamos a retomar. Igual gracias, Diego. Es un lindo caso ese. Estaba ahí en la clase y hay más fotos si rescatamos. Quieren. Bueno, sí, estaría bueno que nos des porque... Lo rescatamos de las clases anteriores y... Claro. Si tenés más, mándanos. Va a estar bueno para complementar la clase. Dale. Y el TOA, que es un tumor epitelial benigno, que tiene la característica histológica de formar estructuras similares a conductos, a ductos de secreción, que se dan entre la primera y la tercera década de vida, sobre todo en el maxilar superior, a diferencia de los que vimos hasta ahora, con una predilección por el sexo femenino, que en la mitad de las lesiones se relaciona habitualmente con
con una pieza dentaria retenida, con la diferencia del quiste dentígero, que ustedes van a ver una imagen en un quiste dentígero donde la lesión sale francamente del cuello de la pieza dentaria, y en el caso de los tumores odontogénicos adenomatoides, la envuelve o la contiene. La expansión generalmente es compresiva, fíjense cómo en vez de generar risólisis, moviliza las piezas dentarias, y habitualmente, o es muy común que tenga esta forma de gota o de pera en relación justamente a estas piezas. Es una lesión habitualmente unilocular, osteolítica, bien definida, corticalizada, donde se pueden encontrar pequeños focos radioopacos. Cuando ustedes lo ven en una tomografía, si ven que tiene una corticalización, ven que expande la cortical externa y contiene la lesión dentro justamente del hueso. Esto también habla de un comportamiento lento, que el cuerpo tiene la posibilidad de generarlo y de repararlo, y todas estas lesiones, todas estas imágenes radioopacas dentro de la lesión. ¿Crisia? Bien, el tumor odontogénico adenomatoide es muy distinto al resto de los tumores odontogénicos porque histológicamente las células van a asemejarse o a remedar estructuras de tipo glandular. Pablo ahí les va a señalar todos esos espacios en blanco están revestidos por un pequeño epitelio, una pequeña capa de epitelios, se asemejan a estructuras ductales que son propias de las glándulas salivales. Además, en la imagen de la derecha tienden a disponerse esas mismas células formando, las rosetas, que también se describen, lo van a ver en la descripción histológica, y tienden también a hacer pequeños focos de calcificación, y es lo que se ve en las imágenes radiográficas como las estructuras más radiodensas que ahí se ven en el corte tomográfico. Obviamente, si en estos casos la lesión no está relacionada a una pieza dentaria retenida, el segundo diagnóstico que se plantea es el de un tumor de Pinborg, teniendo en cuenta obviamente las variaciones en la localización, pero es una de las opciones para el diagnóstico diferencial. Sí. Tomá, hermano, mirá. Mirá, tomá. Mario, ¿se escucha? Bueno, ahora ¿lo cerró? No sé, no importa. En el abordaje, lo que vamos a hacer es una ostectomía en la porción externa, en esa cortical externa que fue expandida, que se fue reparando, que generalmente es muy, muy finita, se saca fácilmente, se accede a la lesión y se hace una enucleación simple de la lesión. Un curetaje, se decola la membrana, lo que forma esta lesión, y se lo extirpa. El fibroma cementosificante, el último de los tumores de origen odontogénico que vamos a ver hoy, es un tumor de origen mesenquimático, benigno. Habitualmente se da entre la tercera y cuarta década de vida, con preelección del maxilar inferior y con una preelección del sexo femenino. La expansión o el crecimiento es lento, generalmente indoloro. Aunque sea grande, no genera dolor habitualmente en las lesiones. Si se da en maxilar superior, va a soplar o va a meterse dentro del seno, entonces vamos a encontrar, esa es también una gran diferencia que les dije antes que vamos a tener con los tumores de mandíbula y de maxilar superior. En el maxilar superior tenemos la cavidad del seno maxilar, en donde los tumores generalmente tienen un lapso de tiempo que crecen hacia adentro del seno hasta que se exteriorizan, y una diferencia importante es que cuando tiene una simetría marcada en un tumor que se asienta en el maxilar superior, y ya tenemos una simetría como esta, el tumor tiene un tamaño mucho más importante que el que vamos a encontrar cuando tenemos las primeras manifestaciones semiológicas de un tumor de mandíbula, cuando ya empieza a generar una simetría. No es tan grande como en el maxilar superior, que o va hacia el seno maxilar o también se mete en fosa nasal, que también es una posibilidad de crecimiento y donde no se exterioriza con tanta claridad como en la mandíbula.
sigue siendo una lesión osteolítica mixta, fíjense. Habitualmente debería haber una pequeña zona donde podemos encontrar algo similar a una cápsula en los márgenes. Siempre empieza más radiolúcido en un primer momento y después se va haciendo, con el tiempo se va calcificando y se vuelve más radiopaco. Acá está. Ven ese patrón mixto y fíjense cómo está invadido todo el seno maxilar, además está invadida la fosa nasal, ocupa la mitad, la fosa nasal derecha en este caso, cómo se mete, pero siempre se crece hacia adentro y después se exterioriza. Cuando se exterioriza, este tipo de lesiones ya tenemos un tumor de esta característica que incluso invade el piso de la órbita. A diferencia de las lesiones que vimos anteriormente, vamos a tratar de hacer las tomas biópsicas con punciones no aspirativas. Este es un trocar de punción medular tipo Ianchili, en donde se puede hacer una buena evaluación con fíjense, casi una punzo-incisión, sin tener que hacer un abordaje demasiado desmedido, y tomar un cilindro de material que se va a procesar, el anatomopatólogo lo va a procesar y nos va a poder dar un diagnóstico fiable. Crisia. Bueno, histológicamente, en el fibroma cementosificante lo que se va a ver es una proliferación de células de aspecto fibroblástico. Son lesiones muy, muy celulares, y esas células tienen la capacidad de sintetizar una matriz que potencialmente va a mineralizar y que toma un aspecto óseo o cemento óseo. A medida que evoluciona la lesión, todas esas estructuras mineralizadas van coalesciendo, se van fusionando, y de ahí que la imagen radiográfica vaya cambiando desde un patrón inicial radiolúcido a uno mixto y cada vez más radiodenso. Hasta este momento hemos visto en toda la clase una lesión que es de origen mixto, que sería el odontoma, 3 lesiones de origen solo epitelial y 2 que van a ser solo mesenquimáticos, que serían el mixoma y el fibroma cementosificante. Cuando vayan a leer la clasificación de tumores, van a ver que el fibroma cementosificante se describe dentro de las lesiones fibrosas benignas, porque anteriormente se le clasificaba como una, pero recién en esta actualización de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud fue tomado y clasificado como un tumor odontogénico, ¿sí? Para cuando lo vayan a leer se puedan ubicar. Sí, Pablo. En este caso el tratamiento fue el que les dije previamente, que era una opción o una posibilidad de tratamiento, una reconstrucción con un colbajo microvascularizado del peroné, donde además también se le tuvo que reconstruir el piso de la órbita. Ya en estos casos donde, a pesar de que es un tumor benigno, si fuera más pequeño uno podía plantear la enucleación, pero ya cuando tiene este tamaño, en este caso hubo que hacer la maxilectomía, sin conservación del piso de la órbita y la reconstrucción con el microvascular. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar, que no haya quedado claro? ¿Alguien? ¿Ninguna duda? Un lujo. Bueno, den el presente. Les voy a escribir el correo de Pablo y el mío, así les queda, por si tienen alguna duda. Nos pueden escribir, no hay ningún problema. Sí, es @hotmail nada más, Pablo. pecarrascal@hotmail.com. Y el mío es Santa Lucía. ¿Algo que quieras aportar, Diego? No, muy linda la clase, chicos. Los felicito. Mario. Después vendrán sus trabajos, Diego, después de que publiquen. Por supuesto, sí, eso ya llegará. Vienen está incorporado un caso de los que el doctor Parisi nos compartió, y posteriormente se incorporarán los. Cuando decís ya llegará como el fermento que vos me debés hace rato. Suena parecido, pero esperemos que sea antes. Vamos a ver qué nos responden estas revistas Este europeas.
¿Qué nos responden estas revistas en cuanto esté más o menos la publicación? Vos sos muy mentiroso, no te creo mucho, bro. Ay. Estaba chusmeando justamente este casito del pinboard. Hay un montón de fotos.